narrativo y lo literario es muy enternecedor. Hoy día vamos a hacer un atención. Este es una atención en horizontal porque sí. Ya miren. Hoy día fueron 2 textos de ejercitación de lectura. En estos 2 eran narrativos. El primero se trataba de Israel Bajarta y su relación con Florencia. Sin embargo, era importante notar que el título era llamado Una novela criminal. Entonces podemos inferir que el final va a ser un final trágico y comienza con quién es Israel Bajarta. Y en el texto se ocupan varias preguntas retóricas donde nos van ordenando y nos van explicando qué va sucediendo a través del texto. El primer párrafo habla de que de Florence Cases y nos hacen la relación con Israel Bajarta. En el segundo hablan de su relación con los familiares y que los familiares niegan totalmente lo acusado, por lo cual no pueden cuestionar su probidad. El tercero, en general, habla de Jorge Bajarta, que son para darle profundidad a quién es Israel Bajarta, porque nos explican su familia, su contexto, pero no son tan importantes por el tema principal de lo que nos están tratando. Una novela criminal va directamente con Flores e Israel Bajarta. Nos hacen más descripción de la familia, que son dónde nacieron los hermanos, Jorge y Yolanda, Soledad, David, Guadalupe, René, Arturo, Mario e Israel en el Pedregal de Carrasco. ¿Quién es entonces Israel Bajarta? Y aquí nos demuestran, aquí nos explican nuevamente, y es un texto de Jorge Volpi. Ya, entonces, primera pregunta, la número 1. En relación con la forma en que está descrito el texto, ¿cuál de las siguientes características dificulta su comprensión? Mira. Bien, esta pregunta es de evaluar. Cuando existen varias preguntas de evaluar, significa que necesitamos un nivel más allá de lo que nos entrega el texto y necesitamos analizar críticamente el texto y si cumple a cabalidad su propósito. Tenemos que tener claro cuál es la posición del autor, si es positiva, neutra o negativa. Entre medio claro está la problematizadora, la reflexiva o la pasiva, aduladora. Hay varias, pero esa sería como las principales orientaciones de una actitud según el texto. También hay que tener cuidado con que el narrador cumpla con la intención de su texto. ¿Qué es su texto en este caso? Es un texto literario, una novela, o sea, un cuento que nos quiere hacer una descripción de cómo comenzó o de el inicio y contextualización de la relación entre Florence y Israel Bajarta. Además, tenemos que establecer un juicio valorativo. Entonces, ¿podemos identificar problemas de dificultad de comprensión? Si yo soy un lector promedio, sí. ¿Por qué? Porque en este texto el uso de preguntas retóricas no, de hecho es utilizado para explicar y darle orientación al texto. La ausencia de diálogos y párrafos muy amplios nos describen y hace que la lectura sea más fluida. Esto sería paso 1 para
juicio valorativo, donde me dan las características del texto. Entonces, 1, para entender los 3 ejes importantes a la hora de evaluar. Posición del autor, que concuerde con su intención o propósito global. Tercero, que tenga un juicio valorativo según las características de lo que me están preguntando. Yo, mío propio. Entonces, ya teniendo esas cosas, finalmente la falta de linealidad, si bien no es continua, es utilizada ampliamente con fechas y contextos familiares. Así que el concepto de linealidad vamos a buscar, porque linealidad, ¿qué significa? Porque es muy importante la precisión léxica, así que vamos a eso. Linealidad, sinónimo. En literatura. Disposición sucesiva de los elementos en el habla. A ver. Dice rectilíneo, listado, recto, derecho, seguido, directo. Podríamos ocupar el sinónimo de seguido, pero no es la falta de linealidad. Si no hubiesen hablado de repente de Juanita, Pedrito, pero aquí, si bien hay como un tipo de bastante información, nos hablan de primera instancia quién es el sujeto del texto o los sujetos, y nos aportan y nos complementan a ese propósito. Entonces, la D que le puse yo ya la corregimos. Entonces dice la participación del narrador. Mira, ¿por qué es esa? Porque hay varias, hay que tener esa delicadeza a la hora de leer, de tener en cuenta la primera persona, segunda persona del narrador cuando me hagan una pregunta de dificultad de comprensión. ¿Por qué? Porque en este tipo de preguntas es muy importante que si yo primero leo que el narrador es en primera persona y después veo que es en tercera persona, podría ser de confusión a la hora de designar los roles de quién me está narrando, de quién me está entregando información. Entonces no defino qué tipo de narrador es utilizado en el texto de forma precisa. Entonces está dentro o fuera del texto. Podríamos caer en una inconsistencia. Así que eso, con estas preguntas son varias, dificulta la comprensión, mejoraría la comprensión, que se quitaría para que el texto cumpliera mejor con su función. Son varias. Ya, entonces estamos bien, muy bien. 3. ¿Cuál es el propósito de la historia? Ya. Primero, antes de irnos con el texto, la historia nos quiere narrar, dar a conocer. Puede también ser utilizado. Aquí lo que es importante, si bien el verbo es importante, es sobre todo la idea principal. La idea principal es Israel Bajarta y Flores. Pero como no está aquí, entonces no será. Yo le puse narrar los principales hitos de una familia mexicana. El título se llama Novela criminal, y si bien la familia es un contexto de los Bajarta, no es el tema principal, que lo mismo lo designa el autor. Y es muy amplio, muy amplio, muy amplio. Entonces, ya. Le puse y la C. ¿Por qué? Porque, a ver, ya.
Los relatos de los Bajartas, como dije anteriormente, es solamente un contexto, un complemento. Es como cuando tenemos un texto y buscamos diferentes subtemas, pero siempre van directo hacia un tema. No sé, por ejemplo, un texto sobre ADN, y en la primera me explican qué significan los enlaces fosfodiéster. O sea, no, en el primer párrafo que nos expliquen las bases, los nucleótidos, después los enlaces fosfodiéster, los puentes de hidrógeno, qué significa el concepto de paralela y antiparalela, pero todos nos van al concepto de ADN. Entonces, o claro, podría ser otro texto, no sé, un texto de amor, y que en cada una, en el primero cómo se conocen, cómo se acercan y cómo se enamoran. El tema es el amor de ellos dos. Así que hay que ser preciso en cuanto al tema. Y el verbo, si bien también es importante, dar a conocer es similar en cuanto como a sintaxis a narrar o relatar. Eso. Ya. Y la tercera, que sería número 8. La historia de la llegada de Florence a Ciudad de México. ¿Qué función cumple la relación con el texto? Ya. En el texto tenemos que al inicio del texto nos hablan de Florence, cómo es su popularidad, que es conocida por todos, que de hecho lo voy a leer. Dice, allá al menos en México y Francia lo conoceremos mejor. Su repentina fama debido a la alza de su nacionalidad y la persistencia de su presidente la llevará a las primeras planas de diarios y revistas de todo el mundo, y compadecer en su fin de programas de radio y televisión, e incluso escribir 2 libros que detallan su propia versión de los hechos. Muy importante eso. Ya, entonces, yo le puse A, dar a conocer el contexto en que Florence llegó a México. Mira. Si me hubiesen dicho esta pregunta, ¿cuál es la función del último párrafo del texto? Esta respuesta sería más correcta. Sin embargo, esta es la historia de la llegada de Florence a Ciudad de México. Entonces, tenemos que relacionar quién es Florence, cuáles son sus características, qué me dicen de ella, etc. Entonces nos dicen que escribió 2 libros con su versión de los hechos, y en el otro, que en el último párrafo donde yo extraje principalmente información, llegó de Francia, que nunca había imaginado estar en un país así. Ya, entonces A, si bien hacen alusión a un punto importante, omiten un aspecto clave, que es novela criminal. ¿Y novela criminal a qué hace alusión? A Israel Bajarta. Entonces, A no, muy general. Y el aspecto clave sería Israel Bajarta con Florence. En la pregunta 3, si bien dejamos como propósito del texto como idea principal Israel Bajarta, es importante mencionar a Florence. Dice C, ¿quién es Florence? O sea, antes. Presentar a Florence sus características más relevantes. No, porque no. ¿Dónde está Israel? ¿Dónde está la relación con el texto y con Israel? No. Dedo. El tipo de relación que existía entre Florence y Israel. No, o sea, hubiesen descrito como, no sé, que se amaban, se odiaban, que discutían, que se mandaban pullas de forma pública, que no tenían privacidad. Hubiesen sido, hay tantas formas de describir una relación sin decir, no sé, una palabra en específico: desagradable, tóxica, amorosa, cariñosa. Hay distintas formas de describirlo con la utilización de palabras. Eso. Entonces, C, explicar quién es Florence,
ya, famosa, que escribió libros, y la manera que conoció a Israel. O sea, hay que tener claro que aquí dice, me hacen toda esa descripción de ella y después me dice, cuando contrajo una infección su hermano, que llevaba años viviendo en Ciudad de México, le dijo que tenía que salir de viaje, pero que un amigo suyo podía acompañar al médico. Israel es mi hombre de confianza. Entonces ahí se conocieron. Y la 8 ya. Entonces, leyendo lo que yo anoté. Al presentar características principales, Florence y el contexto, necesitamos la relación, un nexo. Entonces, la función del último párrafo de por sí solo es presentar cómo es Florence y cómo conoció a Israel. Eso. Ya, entonces, Héctor y Pedro. Guillermo Arriaga, Salvar el fuego. Salvar el fuego es como el título principal y Héctor y Arriaga es como un subtítulo dentro del fragmento adaptado que nos sacaron. Ya. Aquí es un pequeño resumen, es un cuento que nos trata sobre cómo una persona que se llamaba Marina conocía a dos personajes llamados Héctor y Pedro. Estos los conocía desde la infancia y Héctor era un renombrado artista de cine que replicaba en el cine como estos aspectos feos, monstruosos como del arte, y él de por sí demostraba una personalidad bastante acorde al tipo de arte que creaba, morboso, asqueroso. Y Pedro es un contabilizador. ¿Cómo se llamaba esto? Dedicado a bienes raíces y en realidad no tiene mucho que decir, pero los dos vivían en otro tipo de mundo, o sea, privilegiado, con fincas, con un viñedo, y en este caso el rancho que le llamaban Tepoztlán, donde aquí Héctor invitó a Marina para que fueran junto a una cantidad de personas, y Marina quería ir, quien es nuestra protagonista y nuestro emisor o narrador protagonista, porque nos narra desde una primera persona. Quería ir con su familia y con su marido, pero su marido decía que eran unos hippies, que me aburría, que me caía mal Héctor, como sus tipos de películas no eran de mi agrado, que yo prefería las que se me hacían olvidar de la atención del trabajo. Entonces, eso. ¿Qué más importante mencionar? Y que ese fue el comienzo de cómo la vida de la protagonista dio vueltas o patas arriba inesperablemente. Así que eso, en general me gustaron más estuvo bueno, mejor el tema con la diferencia de los textos es que este estuvo bastante entretenido porque era más directo, el otro era demasiada información, así que hay que ir configurándola, desmenuzándola e ir viendo para qué me sirve esta información dentro del texto. Tiene que ver con el título, así que consejo. Ya. 16. Héctor prometió sintonizar el partido de eliminatorias de Champions para qué. Esta era literal. Muy literal. O sea, ¿cuál fue mi lógica? Es que Marina ya había aceptado a ir. Lo que pasaba es que a final de cuentas Claudio tiene la voluntad de ir como no ir. O sea, si bien es como
como conocida esta capacidad que tienen las mujeres para ningunear a los hombres. En este caso, eso es como de conocimiento y no me sirve porque necesitamos ser literales. Entonces, aquí el para qué me hace una alusión directa a la literalidad o a localizar. Entonces, aquí sería la motivación y vamos a leer la pista. Dice, el día soleado en el párrafo 2. Aunado significa concordó a que Héctor le prometió sintonizar en la televisión el partido de las eliminatorias de la Champions. Convencieron a Claudio. Así que tuve que haber seguido mi tinca. Hay que seguir las tinca porque por algo pasa. Y si te equivocas, te equivocas. Así que eso, me equivoqué en 4, saqué 770 puntos. Y eso, muy buena la lectura. Y la novela criminal me gustó más. Así que esta atención terminó. Y lo último, ¿verdad? Las preguntas de simbolizar significa... ¿Qué simboliza, no sé, el reloj en la historia narrativa? No sé, cómo van atravesando por el tiempo o cómo van viajando a través del tiempo en un texto, por ejemplo. Ese tipo de preguntas tiene que ver con interpretar de sentido. Y la otra pregunta que me gustó harto y quiero recordar es una del primer texto, creo. Esta. ¿Cuál es la principal característica que transmite a Florence? Si bien hago un tipo de inferencia, la pregunta es de evaluar, porque tengo que definir tengo que... 1. La posición del autor. 2. Concuerda con la intención. Y 3. Mi juicio valorativo. Entonces, Florence, ¿para qué fue utilizado? Ya, utilizada fue para, no sé, para describir su relación con Israel Mahatta. Ya, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo? En el primer párrafo me hablaban de que era súper popular. Eso, si bien es una inferencia, es una macro inferencia. Y eso. Así que con ese tipo de preguntas de qué principal característica me transmite, puede ser de evaluación o de inferencia a través de las conductas demostradas a través del texto. Eso. Por ejemplo, no sé, en un texto narrativo nos hablan de Pedrito el leve. Y que este niño era leve, como desordenado y maloliente. Entonces podemos evaluar, este niño ya, si es desordenado y maloliente, es porque recibe descuido o nadie está preocupado de él directamente. Así que podemos establecer relaciones más profundas, si no es tanto en la volada, sino que ir según las pistas. Así que eso, muy bueno la atención. Voy a seguir más haciendo puntaje nacional porque los textos son buenos. Identifico que, por ejemplo, ahora preguntas de función en texto narrativo tengo que practicar. Así que, chao, mañana vamos a revisar algún ensayo, no sé, quiero dormir.